Ya. Por favor, Ana, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lamas Aguirre. Comparezco en esta audiencia en mi calidad de presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Su RUT, por favor. 13-224-849-4. Por favor, comience. Ya. Eh, sí. Sí. Dame un segundo, por favor. ¿Sí? Un pequeño problema técnico. Y ahora sí, somos la Confederación de Trabajadores del Cobre, organización nacional, política y sindical que agrupa y organiza a las y los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería. Nuestros objetivos y pilares fundacionales, entre otros, son terminar con todo tipo de discriminación laboral, terminar con el subcontrato como forma de precarización del trabajo y la renacionalización del cobre y los recursos naturales estratégicos. Hemos conquistado importantes derechos, beneficios y condiciones para decenas de miles de trabajadores y trabajadoras subcontratados de Codelco y además de empresas de la gran minería. Tenemos una enorme responsabilidad vinculada a la soberanía nacional, en particular con la necesidad de recuperar los recursos naturales estratégicos para nuestro país. Para el debido resguardo de los intereses fiscales con un enfoque integral y producción sustentable, debe implementar el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre ellos. La Constitución debe ayudar a recuperar íntegramente la renta de los recursos naturales y bienes comunes estratégicos, moderando su uso en la idea de maximizarlo a lo largo del tiempo, invirtiendo parte de ella en el estímulo a la generación de valor agregado, especialmente en las cadenas productivas previas y posteriores al uso de estos bienes comunes. Reindustrializar Chile empieza por el cobre y comienza por exigir por ley la refinación en el país con tecnologías limpias de todo el cobre y la fabricación en Chile de los insumos requeridos para producirlo. Toda teoría económica moderna coincide en que la renta asociada a los bienes, escasos por naturaleza, debe ser apropiada en todo o en parte de manera pública. Su aprobación privada distorsiona severamente la asignación óptima de los recursos en la economía en general. Es la apropiación privada de tales recursos la que ha favorecido el extractivismo, es decir, su explotación exagerada en perjuicio de las zonas y comunidades aledañas, como también de los equilibrios generales de la naturaleza y el medio ambiente. La propia teoría económica reconocida La propia teoría económica recomienda prohibir estrictamente y sancionar drásticamente la generación artificial de escasez por monopolios de cualquier tipo. Si tales recursos son explotados casi exclusivamente por empresas del Estado, es porque se trata de la única manera de asegurar el dominio público y efectivo sobre dichos recursos. Debemos restablecer las bases para el desarrollo en Chile y a través de un modo de producción social moderno cuya riqueza se base en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanos y ciudadanas, en la producción masiva de los bienes y servicios comercializados en mercados competitivos en beneficio de Chile y sus habitantes. Pero todo esto colisiona con que la propiedad efectiva de la mayor parte del cobre y otros minerales extraídos, así como casi la totalidad del subsuelo a lo largo del territorio nacional, haya sido usurpada a título gratuito por un reducido grupo de grandes corporaciones privadas que se expresan principalmente en la gran minería privada del cobre. Se les ha entregado a grandes corporaciones privadas una posición
hegemónica que les ha permitido determinar el rumbo general de los asuntos públicos e imponer un sesgo rentista, extractivista y depredador de la economía, constituyendo la principal causa de la inequidad social del país. Estimamos que la nueva Constitución debe reconocer el derecho a la propiedad privada y a la función social que éste tiene, en especial en que sus límites deban ser establecidos por la ley. Estimamos que toda persona solo puede ser privada de su propiedad por causa justificada de utilidad pública o interés social, según dispone la ley, con la correspondiente indemnización. Pero la regulación de esta indemnización no solo deberá considerar los intereses de los afectados, sino también los intereses de la comunidad, lo que claramente el anteproyecto no hace. Coincidimos con lo dispuesto en la letra D del artículo 17, número 29 del anteproyecto. Reproduce palabra por palabra la historia reforzada introducida por el presidente Salvador Allende, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de la época y que establece la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971, consagrado así una ruta de navegación que, sin embargo, el anteproyecto ignora posteriormente. Según la letra E del anteproyecto, cualquiera de los recursos naturales o bienes comunes señalados en su artículo 17, número 29, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, podrían ser objeto de concesión de exploración y explotación. Esta decisión significa ignorar la pérdida económica de ello, significará para el patrimonio fiscal, al no haber extendido el rango constitucional de materias no susceptibles de concesión a otros recursos mineros más significativos o desequilibrantes en cuanto a su peso real en la economía. No es comprensible que se ignore la relevancia y valor que implica respecto de estos recursos estratégicos, como la gran minería del cobre, los hidrocarburos, el litio y otros aquellos que se definen por ley. La exploración, explotación o el beneficio que estimamos solo debiera ejecutarse directamente por el Estado o por empresa en que éste sea controlada, solo se deberían permitir concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, siempre según requisitos y condiciones fijadas por decretos supremos, pero esto, insistimos, únicamente solo los recursos naturales o bienes comunes no sean estratégicos. No es comprensible que se ignore la relevancia del valor que implica respecto de los recursos naturales sobre la gran minería del cobre y los hidrocarburos del litio y todos aquellos que se definen por ley. La exploración, explotación o el beneficio que estimamos solo debiese ejecutarse directamente por el Estado o por empresas que éste sea controlador. Solo se debieran permitir concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, siempre según requisitos y condiciones fijadas por decreto supremo, pero esto, insistimos, únicamente solo los recursos naturales o bienes comunes que no sean estratégicos. Rechazamos el amplio grado de protección que el anteproyecto le ha dado al ya amplio derecho de concesiones entregadas a la empresa privada según la letra F del mismo. 2 minutos, Ana. La concesión de 1980 significó que la histórica nacionalización del cobre presentada en 1971 por el gobierno del presidente Salvador Allende y aprobada por la unanimidad del Parlamento, que entonces terminó siendo vulnerada flagrantemente en virtud de la legislación en esta y mantenida hasta hoy. Solo se deberían permitir concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, siempre y según requisitos y condiciones fijados por decreto supremo, pero esto, insistimos, únicamente sobre recursos naturales o bienes comunes
comunes que no sean estratégicos. Rechazamos el amplio grado de protección que el anteproyecto se ha dado al ya amplio derecho de concesiones entregadas a empresas privadas según la letra F del mismo. Las y los ciudadanos que aspiran a la verdadera consagración de un Estado social y democrático de derecho anhelan también que éste pueda ejecutar y financiar verdaderamente políticas públicas. Esto supone entonces que se apruebe una constitución política que asegure verdaderamente el dominio público sobre los recursos naturales y los bienes comunes estratégicos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación daré cierre a esta reunión, la cual le reitero fue grabada para su posterior análisis. Muchas gracias y le deseo un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.